Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manga. Ahora pues ya quedamos al día y si te está gustando te invito a darle like y a suscribirte para continuar con los nuevos capítulos. Bueno, y sin más que decir, agarra algo de comer y disfruta del video. Esta historia comienza en una ciudad medieval llamada Evelstein. En esta ciudad habría un anciano el cual se lucía ante los demás con algunos pequeños trucos de su magia. Pero la gente que vivía en esos barrios marginales lo llamaban viejo andrajoso, ya que su magia se limitaba a solo una estrella, pero fanfarroneaba de una forma muy exagerada llamándose gran mago a sí mismo, pero tenía un temperamento terrible que hasta se enojaba con los niños ante cualquier broma que le hacían, y aquí nos muestran a nuestro prota quien también vive en ese barrio marginal y terminaría aprendiendo magia de ese anciano. Y aunque no tenía una razón grandiosa para hacerlo, pero decidió tomar la oportunidad ya que el anciano necesitaba aprendices y él necesitaba conocimiento. Al llegar la primavera podemos ver cómo nuestro protagonista está liberando levemente su aura de maná a una corta edad. El anciano se sorprendería de gran manera ya que había logrado comprender el flujo del maná y si acaso ese niño podría ser un genio. Podemos ver que el prota, comprendiendo sus habilidades, podría lanzar una flecha de hielo con su maná, la cual daría directamente en el árbol al que había apuntado. Y así como si nada pasaría un año aprendiendo magia del anciano y haciendo todo tipo de mandados para él hasta que finalmente se convirtió en mago de una estrella. En una noche mientras acampaban el anciano mencionaría que había escuchado que mucho más allá del muro norte de Evelstein unos mocosos nobles alcanzaban las 3 estrellas incluso antes de su mayoría de edad. Y ese era un reino al cual ellos de baja cuna podrían dedicarse sus vidas enteras y aún así apenas alcanzarlo, así que no debía ponerse arrogante ya que con habilidades como las suyas se derrumbaría en el momento en que choque con el muro de las 2 estrellas. El prota solo escuchaba mientras el viejo pasaba horas hablando y dando discursos sobre el linaje, además le inculcaba constantemente la idea que existía un muro inquebrantable entre nobles y plebeyos y tal vez era una manifestación de su anhelo por todo lo que nunca logró alcanzar, y mientras miraba al viejo el cual tenía una cara decaída pensaría que inusualmente esa noche fue muy larga. Y al día siguiente cuando regresó a su lugar encontraría bajo la lluvia al viejo sin vida. Con una mirada triste mencionaría que todo su cuerpo estaba cubierto de moretones como si hubiera sido brutalmente apaleado. Y mientras le daba sepultura supondría que había provocado alguna pelea y le habían dado una paliza. Sin embargo, más tarde supo que el viejo había sido apaleado por los guardias ya que lo habían atrapado intentando robar un grimorio de magia de 2 estrellas de un almacén. Todos aquí nos damos cuenta que el viejo lo había robado para dárselo a su querido alumno, pero nadie además de él entendía por qué un viejo sin ambición haría algo así. De repente una ventana azul aparecería frente a nuestro prota mientras mencionaba que el viejo siempre predicaba sobre los linajes, pero por desgracia para nuestro prota era imposible que tenga sangre noble. Y podemos ver en esta ventana la cual mencionaba que había desbloqueado los fundamentos de la magia pidiéndole que elija su escuela mágica principal ya que no podría cambiar su opción, y aquí nos revela que no es originario de ese mundo. Y de esa manera en un abrir y cerrar de ojos pasaron 4 años en su pequeño pueblo. Aquí nos presentan a Caria Flamgeard, quien era la señora de la antigua casa caída Flameheart, un antiguo vizcondado, que había nacido noble y era una maga de 3 estrellas que muchos grupos mercenarios buscaban. Y mientras permanecía en Evelstein aceptaba contratos a través del grupo mercenario Beldun, y también era su maestra ya que se había unido a una edad muy temprana a ese grupo usando magia de una estrella. Y así fue como con el paso del tiempo aprendió mucho de Katia, una maga de 3 estrellas. Nos encontramos en una taberna en donde Katia mencionaría que es natural que un mago desarrolle el deseo de llegar más alto y como él sabía tenía un talento de ese tipo, pero dicho eso una codicia excesiva solo ralentizaría su progreso. Derek con una mirada vaga asentiría mencionando que lo tendría en cuenta. Katia le pediría que ahora cierre sus ojos y sienta su maná y percibe con calma dónde se genera y qué tipo de flujo tiene.
Derek comenzaría a hacer lo dicho anteriormente y era envuelto por una capa de maná mientras Katia lo seguía instruyendo que piense en usar el maná para hacer realidad la imagen en su mente, a lo que Derek con mucha concentración comenzaría a hacerlo al pie de la letra. Katia diría para sí misma que definitivamente tenía una cantidad considerable de maná innato y quizá porque tiene mucha experiencia en el campo su control de maná también era muy estable. A lo que Derek abriría sus ojos, los cuales estaban imbuidos por una gran cantidad de maná que desprendía de todo su cuerpo, y se escucharía un retumbar por toda la taberna en donde se encontraban. Los otros clientes se preguntaban muy asustados qué había sucedido y de dónde venía ese sonido, lo que cansado terminaría con su habilidad. Katia lo tomaría del brazo sacándolo de ese lugar mientras le decía que la siga sin decir nada, y mientras estos dos salían los demás tipos estarían en guardia buscando la procedencia de tal ataque. Después de unos momentos llegarían a un callejón en donde Derek le preguntaría qué hacían ahí. Katia con una mirada seria le diría: escucha atentamente lo que te voy a decir. Como sabes, los nobles son sensibles respecto a sus privilegios y la magia es el mayor de esos privilegios. La gente trata la fuerza innata como una bendición, pero eso solo aplica para los nobles, mientras los plebeyos muy rara vez alcanzan las 3 estrellas, pero por lo general tales plebeyos dedicaron toda su vida para tal logro. Y el hechizo que había acabado de usar él era un hechizo de 2 estrellas llamado alucinación auditiva. Y así fue como a los 14 años logró convertirse en un mago de 2 estrellas. Y después de eso viajó junto a Katia a muchos lugares mientras le transmitía varios hechizos y a veces incluso le enseñó sobre la alta sociedad en la que solía estar cuando era una noble. Y así pasó un año hasta que Katia finalmente tuvo que irse, ya que había escuchado que el condado del Monte Elvester la había nombrado como tutora privada, ya que esta casa es el tipo de familia a la que incluso el gran duque de la capital debía tratar con respeto porque tenían a un conde de su lado, y para Katia era una oportunidad única que no podía rechazar, ya que convertirse en la profesora de magia de un noble de ese nivel era una bendición enorme para cualquiera. Y Katia se despidió luego de darle un grimorio de 2 estrellas como regalo, mostrándonos la lista de su nivel de magia. Y un año más tarde Derek emprendería su propio viaje luego de haber estudiado a fondo el grimorio y haber dominado 2 hechizos más de 2 estrellas, y con solo 16 años no tiene la intención de detenerse ahí. Tiempo después en una taberna el maestro le diría que finalmente habían conseguido una solicitud decente, a lo que Derek preguntaría que cuál era, y con una sonrisa mencionaría que era una solicitud de la casa Duplain del Gran Ducado, pero Derek muy desconfiado preguntaría el por qué los contrataría a un lugar así. El maestro con su avaricia por el dinero le diría que qué importaba eso y ellos darían una increíble paga en oro. Y además si se abrían camino con esa familia podrían construir conexiones para la próxima vez, y Derek sacudiendo su capa preguntaría que cuál era la misión, pero no era nada loco y solo querían que sometieran a unos cuantos monstruos en las afueras del territorio del Gran Duque. Y Derek aún desconfiado pensaría que algo se sentía raro y como una familia tan grande le pediría a un simple cuerpo de mercenarios que limpie unos monstruos, y mientras se retiraba descartaría la petición diciéndole que busque a otro, y al intentar detenerlo Derek respondería que solo debía buscar a otro ya que él no hacía trabajos turbios. A lo que el maestro diría que no era nada fácil encontrar a alguien más ya que querían a un mago y él era el único mago en ese cuerpo de mercenarios. Y Derek se intrigaría aún más el por qué querían a un mago para eliminar a unos simples monstruos y no quería meterse en nada innecesario, a lo que le lanzaría algo lo cual Derek atraparía con una tremenda velocidad. Esto sería una moneda de oro la cual era solo un adelanto y no el pago final. Derek al parecer aceptó ya que luego el maestro lo estaría presentando con sus clientes, en donde el mayordomo se negaría al ver que es un niño que ni siquiera ha celebrado su ceremonia de mayoría de edad y al anteriormente haber escuchado que tenía méritos en la guerra del amanecer había tenido expectativas, pero era solo un niño. Y el maestro comenzaría a replicar que ese niño era el mejor mago que conoce, y mientras el mayordomo se retiraba mencionaría que esa tarea no era para un niño.
Pero la otra mujer que lo acompañaba se acercaría a decirle algo secretamente, y ambos voltearían a ver a la persona encapuchada que venía con ellos, y volverían a retomar la atención en Derek. Y de un momento a otro nos dirigimos al ducado de Dupline, en donde Derek estaría acabando con facilidad a los duendes que estaban merodeando por ahí, y desprevenidamente uno se acercaría por su espalda con una hacha, pero sería fácilmente esquivado y eliminado luego de una escalofriante mirada, y al terminar su trabajo Derek se lo confirmaría a sus clientes, los cuales se notarían sorprendidos por sus habilidades a esa edad, y la chica encapuchada mostraría una sonrisa incierta. Luego volvemos a la taberna en donde nos encontramos antes, y una chica rubia estaría reclamándole al prota el por qué se había vuelto el perro de unos nobles, y por muy miserables que fueran los plebeyos no se convertían en perros de los nobles. El maestro diría que al parecer no le habían comentado la paga, a lo que la rubia diría que cuánto le ofrecieron para arrastrarse entre sus piernas, y le comentaría que la paga era de una moneda de oro. Esto haría que sus ojos brillaran de la emoción, mencionando que con eso ella también se arrastraría ante sus piernas. Después de una larga noche la chica había caído rendida ante el alcohol, y luego de eso Derek mencionaría que no fue nada especial y solo tuvo que acabar con algunos goblins. Lo que el maestro respondería es su primera impresión fue basura, pero parecían tener dinero. Derek mencionaría que sí lo tenían, pero los tres estaban mintiendo sobre sus identidades. El oficial noble había comentado que buscaba juventud, resistencia y habilidad social, pero él no contaba con ninguna de las tres cosas, y también estaba la mujer que se hacía pasar por fregona, pero para alguien que hace supuestamente trabajos duros en sus manos estaban demasiado limpias, y comenzaría a hablar del encapuchado inspector de entrenamiento. Pero con una cara seria el maestro le diría que son mercenarios y no necesitan investigar demasiado a sus clientes, solo hacen el trabajo y toman el dinero, eso es todo. A lo que Derek sentiría, ya que ese lugar salvaje lo único que importa es ganarse la vida. Al día siguiente, nuevamente en el ducado de Dupline, Derek habría terminado con todos los goblins, mencionando que no aparecerían por un tiempo. Esto dejaría satisfecho al mayordomo, a lo que comenzarían a hablar del pago, a lo que mientras sostenía 2 monedas de oro en sus manos el maestro le acariciaría la cabeza feliz por haber recibido tan alta paga. El mayordomo volvería a llamar su atención diciendo que valoraba mucho sus habilidades y le gustaría confiarle una nueva solicitud. Y para esa misión su gran ducado estaba dispuesto a pagar 15 monedas de oro, dejándolos perplejos, y con una mirada seria pregunta si lo va a hacer, a lo que Derek responde de inmediato que sí, y emprenden su viaje hacia el ducado en un carruaje, y llegarían a la majestuosa mansión del ducado Dupline, y ambos estarían sorprendidos por esa increíble residencia. El viejo diría que antes de todo debía presentarse, a lo que Hayden diría que no es necesario y solo debía hablar con confianza. Pero este se presentaría como Delon, el gran mayordomo al servicio del gran duque Dupline, disculpándose por haber ocultado su estatus. Esto dejaría sin palabras a ambos. Y la otra mujer se presentaría como Catarina, la jefa de doncellas del gran duque. Hayden, muy nervioso, daría una reverencia presentándose como el líder de un cuerpo mercenario. Derek, sin mucho entusiasmo, pensaría que más o menos esperaba eso, pero sus rangos son bastante altos. Y volteando a ver a la otra dama preguntarían por ella, y quitándose la capucha se presentaría como Aslan Eleanor Dupline, y querían nombrar a Derek como el tutor personal de magia de su hermana menor Diela. Tal puesto ofrecido sería de gran sorpresa para Derek al ser un plebeyo. Mientras tanto, dentro de la mansión entraría uno de los hijos del duque mencionándoles que debían ver eso. Su padre, sin prestarle mucha atención, le diría que se comporte con dignidad y que no haga cosas así, a lo que éste recalcaría con furia que no es él quien debe comportarse sino su hermana Diela, que ahora estaba yendo demasiado lejos y hasta estaba poniendo sus manos encima de la gente que él contrató. Su hermano rubio le diría a Raik me baje la voz, ya que su padre y él estaban en medio de una conversación, pero Raik, sin prestarle atención, mencionaría que solo el mes pasado más de 10 sirvientes renunciaron, sin mencionar que esa mocosa rompía cada cosa cuando le daba la gana.
Y plantándose frente a su padre le preguntaría que hasta cuándo haría la vista gorda ante ese comportamiento tan desaliñado, a lo que el rubio se levantaría de su asiento y con un temible grito reprendería a Ray, ordenándole que se retirara y era suficiente, pero éste solo lo miraría con una mirada despectiva. Y volvería a comentar que incluso si Diela es una inútil aún tienen a Aiselin la hija mayor, y con una mirada fría diría que ya era hora de deshacerse de Diela, y su padre aún sereno le mencionaría que esa decisión no era de su incumbencia, pero éste respondería que ya había hecho que el gran mayordomo investigara un monasterio mencionando que sus instalaciones son muy buenas y muchas hijas nobles van y vienen de allí además en lugar de vivir siendo una carga era mejor para Diela que se dedicará voluntariamente a la voluntad de Dios porque si la dejan como está ahora traería grandes problemas a su familia, su padre finalmente perdería la paciencia agarrándolo con fuerza de la cabeza, y lo estamparía directamente con su escritorio con gran fuerza, y con una temible voz le repetiría que a él no le correspondía tomar tal decisión, pero éste aún sin doblegarse le diría que en algún momento tendría que tomar la decisión, a lo que su padre solo le daría una mirada fría. Tiempo después se dirigirán allí a Aiselin junto a Derek, y le preguntaría que si había oído hablar en algún lugar sobre su hermana Diela, a lo que éste responde que solo la había visto en el registro de la familia Duplain, y Aiselin cambiaría su mirada a una decaída al mencionar que su hermana no era muy conocida por el público, y poco después se encontrarían con los hermanos los cuales salían del salón de su padre. Valerian saludaría felizmente a Aiselin preguntándole por su estadía en Evelstein. Esta le agradecería por su consideración respondiendo que su estadía había estado muy bien, pero este pasaría de largo ya que tenía que llevar primero a su hermano a que lo trataran y más tarde se pondrían al día, a lo que Derek solo les daría una fría mirada. Y también miraría de reojo a la sirvienta que salía llorando de la habitación, luego se reunirían con el gran duque el cual recibiría a Aiselin con alegría, y ésta le presentaría a Derek como el tutor de magia que trajo de Evelstein para hacerse cargo de Diela. Y su padre sin mucho entusiasmo dirían ya veo, y mirando a Aiselin asumiría que estaba ocupado así que se retiraría junto a Derek, pero antes de que se fueran le diría a Derek que se quede solo él, a lo que éste no diría nada y haría caso, y mientras seguía con su trabajo te diría que era bastante joven con 16 años para ser maestro, a lo que Derek solo respondería un frío sí, y le preguntaría por su manejo del maná a lo que Derek mentiría diciendo que dominaba un poco la magia de uno estrella, pero el duque poniendo una cara seria diría que no había necesidad de mentirle y la humildad no siempre se percibe como una virtud. Y Derek percibiendo su increíble cantidad de maná sabría que la humildad no funcionaba con un mago de 5 estrellas. Y acto seguido se disculparía por su irrespetuidad pero el duque comprendería sus actos ya que tener demasiado talento podía terminar consumiéndolo. Y considerando su edad y vestimenta no parecía adecuado para ser tutor de magia, y solo respondería que es un mercenario nada más. El duque mencionaría que ya que Aiselin lo había elegido no indagaría más y le concedía el acceso a la residencia de Diela, y pronto una doncella lo guiaría así que podía retirarse, pero Derek le pediría hacer una pregunta, y el duque se la concedería. Derek mencionaría que es un mercenario y si aceptaba un encargo es su deber llevarlo hasta el final para que Lady Diela aprenda magia y pueda ingresar a la alta sociedad como una noble adecuada y por eso había sido contratado por Aiselin. Pero el duque extrañado le preguntaría que por qué mencionaba lo obvio, y éste respondería que porque tenía que hacerle una petición sincera, lo que dejaría desconcertado al duque. Continuamos en otra habitación en donde una criada estaría sumamente asustada ya que se había roto un plato justo encima de ella. Por alguna razón comenzaría a disculparse repetidamente con la señorita Diela, pero esta con una voz condescendiente le diría que si acaso pensaba que por su estatus una disculpa era suficiente así que mejor se vaya fuera de su vista porque si volvía a aparecer ante ella una vez más le lanzaría el plato en su cara,
en otra sala Jaden estaría preguntándole a Aiseline el por qué había elegido a Derek de entre los otros tutores de magia los cuales deberían haber hecho fila para ese puesto en su ducado. Además, un plebeyo tendría dificultades en enseñarle magia a una dama noble. Aiselin con una cara triste diría que había probado con casi todos los maestros de magia famosos del continente, pero al final todos se rindieron, así que optó por aquellos que podían usar magia en circunstancias desesperadas. Y aunque Derek tiene el trasfondo de un mercenario, parecía conocer un poco sobre el comportamiento noble y su cultura. A lo que Jaden le contaría que su maestra fue una noble caída que había sido muy exitosa y Derek había aprendido muchas cosas de ella. Aiselin mencionaría que ahora entendía el por qué le parecía refinado y amable a pesar de ser mercenario, y ahora cree que quizás podría controlar suavemente y guiar a Diela. Jaden por otra parte daría una leve risa mientras le pedía que debía juzgar de mejor manera a las personas, lo que la dejaría completamente desconcertada. Este le recordaría que Derek es un mago que creció en las calles y trabajó como mercenario incluso antes de cumplir la mayoría de edad, y si acaso creía que se podía sobrevivir en las calles con refinamiento y amabilidad. Este comentario le daría una nueva perspectiva a Aiselin, que se sumergirá en sus pensamientos. Por otro lado, Derek junto al gran mayordomo y otra criada se estarían dirigiendo hacia la residencia de la señorita Diela. Y luego de detenerse frente a la puerta, tocaría levemente para obtener respuesta, pero sería completamente ignorado, quedándose impaciente, y al no obtener respuesta giraría la manilla de la puerta y entraría dando un saludo respetuoso, y miraría a una niña sentada tranquilamente, y este se presentaría como Derek pidiéndole un poco de su tiempo. Esta chica sería Diela Catherine Duplain, quien le pediría que se acerque sin siquiera darle una mirada. Y este, acatando sus órdenes, comenzaría a acercarse lentamente, a lo que misteriosamente esta comenzaría a sonreír con malas intenciones, y sin previo aviso le lanzaría agua de color grisáceo directo en el rostro. Este solo se quedaría inmóvil sin reaccionar alguna. Mientras Diela con una sonrisa arrogante diría con una sorpresa fingida que eso era horrible y había pensado que una rata de alcantarilla había entrado. Y acercándose más le preguntaría que si era el mercenario del cual el gran mayordomo había hablado antes, o quizás no, ya que viéndolo realmente tal vez sí sea una rata de alcantarilla. Y procedería a tomar un asiento para subirse sobre él, y nuevamente con una mirada arrogante le lanzaría aún más agua sucia mientras le preguntaba si le traía recuerdos de su lugar de origen, y sorprendentemente Derek aún no había dicho ni una sola palabra. Totalmente inmóvil, Diela diría que era una lástima que se haya acabado el agua mientras lo miraba desde arriba. A lo que Derek solo le daría una leve y fría mirada por algunos momentos, a lo que ésta reaccionaría con una mirada de asco y sorpresa evidente, y la patearía preguntándole que cómo se atrevía a mirarla así, y con un atisbo de asco comenzaría a quitarse el zapato con el cual lo había pateado, y se lo lanzaría encima mientras le decía que apestaba. Y con una mirada de suficiencia le diría que debía conocer su lugar y si acaso era digno de enseñarle, y al parecer no había aprendido nada de sentido común en las calles. Y por otro lado volvemos con el gran duque, el cual estaba distraído mirando por su ventana, y comenzaría a recordar que Derek había dicho que si estaba allí significaba que la señorita Diela no se podía resolverse fácilmente, y quería preguntarle a él, que es quien ama a la señorita Diela más que a nadie, cuánta autoridad estaba dispuesto a darle cuando se trataba de educar a la señorita. Y volvemos con Diela, donde el prota le daría una maravillosa y satisfactoria bofetada que la dejaría pasmada, y luego de eso se dejaría caer al piso aún muy sorprendida, y Derek dándole una mirada completamente fría e aterrorizante le diría que se levante. Ahora volvemos 3 años en el pasado y vemos a Derek viajando junto a su maestra. Y este le pregunta que si tuviera que enseñarle a un estudiante terco que no aprecia la amabilidad, ¿qué es lo que haría? A lo que Katia responde que buscaría la manera de aceptarlo, comprenderlo y acogerlo. Derek solo respondería que era demasiado idealista y qué es lo que pasaba si con ese estudiante ni siquiera se podía hacer eso.
Katia dice que la esencia de la enseñanza es guiar al estudiante hacia un mejor camino y si no puedes comunicarte mediante la comprensión y la aceptación entonces tendrá que encontrar un punto de partida diferente y cambiado su mirada dice que eso es grabándole el miedo a la fuerza. Volvemos con Derek el cual le pediría a Diela que trate a los demás con consideración y respeto y no iba a decirle las cosas 2 veces así que levántate. Así que esta con un rápido movimiento le propinaría de igual manera una bofetada con toda su rabia, mientras le pregunta que cómo se atrevía a alguien como él a ponerle una mano encima, pero Derek sin dejar que termine de hablar volvería a abofetearla en el mismo lugar. Y nuevamente con una mirada fría dice que él tampoco le hará repetir las cosas 2 veces y cuando trate con otros lo tiene que hacer con consideración y respeto. La malcriada noble comenzaría a gritarle al gran mayordomo que venga de inmediato ya que ese plebeyo le había puesto una mano encima a su joven señorita, a lo que éste entraría muy apurado junto a otra criada preguntando si se encontraba bien. Y mientras se acercaba a reprender a Derek le preguntaría que cómo se atrevía a hacer eso y qué pasaría si el gran duque se enterara. A lo que Derek sacando un papel le comentaría que el gran duque le había concedido plena autoridad sobre toda la educación de la señorita Diela y le había permitido emplear cualquier método que crea necesario. Esto dejaría sin palabras al gran mayordomo mientras revisaba tal acta, y aún más sorprendida se quedaría Diela al ver que no podía hacer nada ante tal falta de respeto. Tiempo después llegaría la noche. Raig estaría intentando detener a Valerian el cual iba muy enojado claramente hacia donde Derek, y al llegar a su cuarto le gritaría que si él era tal mercenario. Pero este solo se vería confundido al ser interrumpido mientras leía tranquilamente y lo tomaría por su camisa mientras era detenido por Raig antes de golpearlo por haber lastimado a su hermana. Derek muy fríamente le comentaría que el gran duque le había permitido totalmente tales métodos. Raig para calmar al rubio le recordaría que él es un invitado de Aiselin y si actuaba así la posición de Aiselin se vería afectada, además su padre lo había permitido. Valerian mientras salía le pediría a Derek que lo siga mientras le decía a Raig que se ocupe de sus asuntos. Raig mediando la situación le comentaría a Derek que ya había escuchado lo que había pasado y Diela en verdad necesitaba una paliza para entrar en razón y no debía preocuparse ya que Valerian no se extendería. A lo que Derek solo asentiría levemente y se retiraría tras el rubio mientras Raig se preguntaba el por qué se preocupaba por esa inútil sin esperanza según él. Valerian lo llevaría a una habitación repleta de muñecos diciéndole que entre, y le comentaría que ese es el cuarto que Diela usaba cuando se quedaba en la residencia principal y se había mantenido así desde entonces. Derek se detendría a mirar una de las pinturas de la habitación, a lo que Valerian con una sonrisa diría que a Diela le encanta dibujar y cada vez que le pedía que viera sus dibujos su rostro se ponía en rojo muy adorablemente. Pero nunca había terminado ninguno y la mayoría de las veces dejaba espacios en blanco solo dibujando las partes que le gustaban, y procedería a disculparse por haberse dejado llevar por sus emociones hace unos momentos, pero Derek solo le diría que no se preocupe por eso. Preguntándole que cuál era la razón de haberlo llevado a ese cuarto, Valerian respondería que quería mostrarle que Diela no es una niña que mereciera ser golpeada o despreciada, pero en algún punto comenzó a obsesionarse excesivamente con el linaje. Y al final fue expulsada de la casa principal y encerrada en el anexo, así que ni siquiera podía imaginar qué fue lo que la convirtió en eso. Y tienen que evitar que le envíen al monasterio, así que si aprende aunque sea magia de una estrella podría persuadir de alguna manera a su padre. Y mientras se acercaba le pediría que por favor salve a su hermanita. Derek comentaría que al parecer ella no se rindió por completo con la magia a juzgar por todas las anotaciones en los márgenes de sus libros. Y preguntaría que si todos esos libros de por ahí son textos teóricos de la escuela de regulaciones y Valerian respondería que sí ya que los nobles aprenden en la escuela de regulaciones. Y Derek comenzaría a mirar una pintura la cual estaba en la pared, y cerraría el libro que estaba revisando anteriormente, y procedería a entregárselo a Valerian mientras le decía que lo intentaría. Y aún más tarde en la noche podemos ver cómo Diela estaba durmiendo tranquilamente en su cama, pero alguien le lanzaría un balde de agua fría sobre ella,
a lo que ésta gritaría muy asustada. Este sería Derek, el cual le pregunta si de verdad se estaba quedando dormida en ese momento. Diela, enojada, le pregunta que si está mal de la cabeza. Y Derek, sin mediar palabras, se la llevaría del brazo, ya que había un lugar al que debían ir, a lo que Diela comenzaría a resistirse intentando no ir, pero sería arrastrada por los pasillos mientras las demás criadas solo observaban, y en medio de la noche se alejarían de la mansión hacia algún lugar, a lo que Derek la lanzaría al suelo sin remordimiento alguno. Diela solo preguntaría si algo cambiaría haciendo eso y debía despertar de su sueño, ya que no era nadie para enseñarle. Derek, sin prestarle atención, le pregunta si quiere escuchar algo realmente interesante, y la verdad es que no tiene ninguna intención de enseñarle magia y él solo disfruta el poder golpear a nobles arrogantes. Tales palabras dejarían de piedra a Diela, la cual no sabía cómo reaccionar. Este menciona que no hay ninguna razón para que alguien de abajo simpatice con los nobles y todo eso de ser doctor no es más que una excusa. Esto dejaría aún más asustada a Diela, y mientras se acercaba más le recordaría que era solo una excusa para golpear a nobles arrogantes y altivos como ella, comenzando a desenvainar su espada diciendo que si acaso sabía lo hermosos que son los gritos de esas personas tan nobles. Diela, aún asustada, diría que no saldría ileso luego de hacer algo así, pero a Derek no le importaría eso, ya que pronto iba a ser enviada a un monasterio de todas formas, y si acaso creía que dirían algo por ello. Y si algo realmente grave ocurriera, simplemente podía disculparse con su vida y la vida de un bebé lloraría, más o menos eso, ¿verdad? O también podía simplemente huir y al poco tiempo se olvidarían de él, ya que al fin y al cabo estaría haciéndole un favor a la casa del gran duque al deshacerse de su dolor de cabeza. Diela comenzaría a correr desesperadamente con la esperanza de salvar su vida, pensando que si la atrapaba sería su fin y no volvería a su residencia, pero se cruzaba el prado hacia la residencia, la atraparían de inmediato en su camino, sería lastimada por las ramas. Pensaría que tiene que despistarlo en el bosque, ya que ese es el bosque el cual conocía bien. Puede volver a la residencia sin ningún problema desde allí y entonces sería él quien muera. Pero una fuerte luz tras ella llamaría totalmente su atención, y esta era una bola de fuego, la cual había sido preparada meticulosamente por Derek, sorprendiendo totalmente a Diela, ya que la bola de fuego es un hechizo de 2 estrellas y cómo podía un plebeyo usarla tan fácilmente, a lo que Derek comenzaría a acercarse cada vez más lentamente y lanzaría la bola de fuego a unos pocos metros de donde iba cruzando Diela, lo que generaría una inmensa explosión que la sacaría volando. Esto la dejaría totalmente aterrada, y Derek solo sonreiría terroríficamente tratándola como su conejito de indias. Diela continuaría corriendo con todas sus fuerzas desesperadamente, pero se tropezaría con algunas raíces, cayendo con fuerza al suelo, y rápidamente una flecha de hielo caería muy cerca de ella bloqueándole el paso. Esto la dejaría aterrada al no poder hacer nada. Derek se acercaría pensando que era bastante rápida y cuesta creer que esa velocidad le pertenezca a alguien que ha estado encerrada todo el día en el anexo, pero Diela seguiría corriendo con todo lo que tenía sin mirar atrás. Y mientras seguía corriendo se preguntaría que cuánto tiempo más tendría que seguir así y si de verdad podría escapar, ya que si seguía ese ritmo definitivamente la alcanzaría. Por otro lado, Derek estaría preparando un hechizo bajo sus pies, y mientras miraba a sus alrededores sabría que ese era el bosque que miró en los cuadros y debe ser el lugar por donde ha estado corriendo desde que era pequeño. Y sin darse cuenta había comprendido el maná de la vasta naturaleza salvaje y transfirió esa sensación al lienzo, y antes de que pudiera distrayéndose en su mente sentiría algo a su costado. Y esta sería Diela, quien había decidido contraatacar para salvar su vida, pero su ataque sería desmantelado con un simple movimiento de espada. Y mientras la atemorizaba decía que su espíritu es admirable, y sabiendo que sería difícil despistar la persecución decidió contraatacar, que no debió ser una decisión fácil. Diela comenzaría a desesperarse, ya que su último intento no había surtido efecto, y Derek solo diría que ya ni siquiera le quedaba fuerzas para seguir corriendo. Y mientras apuntaba su espada preguntaría si tenía algunas últimas palabras.
Esta diría que, si en serio pensaba que iba a disculparse y a diferencia de ellos los plebeyos ella no se arrastraba y era mejor que acabara con ella de una vez, que le preguntaría que por qué estaba tan obsesionada con su linaje. Esta solo diría que entonces que le quedaba y si le quitaban su gran linaje que es lo que le queda, y mientras golpeaba el suelo seguía replicando la palabra magia, y al fin dejando ver sus lágrimas diría ¿crees que nunca lo intente? Se retorcería en el suelo y no importaba cuánto lo intente simplemente no funcionaba magia o pintura si queda descartado de todos y se quedaba atrás en todo entonces que le quedaba aparte de su linaje, y si incluso si eso desaparecía que es lo que es ella. Derek, aún indiferente, comenzaría a imbuir su espada con su maná, y Diela finalmente se resignaría dejando de llorar. Derek alzando su espada para preparar su ataque pensaría que ya había escuchado suficiente. Y se despediría mientras Diela aún mantenía una cara firme pero desesperada, y Derek sin remordimiento alguno haría el tajo con su espada, y Diela cerraría sus ojos resignada esperando su final. Pero la espada había sido detenida por un pequeño muro de hielo, y este muro de hielo había sido manifestado por la intención del maná de Diela, y entre lágrimas se sorprendería al ver su propio maná fluyendo de las palmas de sus manos, y Derek con un rápido movimiento volvería a guardar su espada, y le diría buen trabajo Lady Diela, le pido disculpas por mi rudeza, y puede que esa manifestación no sea algo que realmente se pueda llamar magia pero aún así lo logró, y Diela finalmente comenzaría a llorar desesperadamente por el alivio y al haber manifestado su magia al fin. Luego Derek mientras trataba su piel le mencionaría que ella pertenecía a la escuela de lo salvaje dejándola confundida. Derek le explicaría que había escuchado que la mayoría de los nobles aprendían de la escuela de regulación y en esencia todas las escuelas de magia son prácticamente iguales pero difieren enormemente en el proceso de comprensión y dominio. Y como ella es de la escuela de lo salvaje, intentar aprender magia mediante la teoría de la escuela de regulación estaba destinada a causar problemas y no solo estaba intentando ponerse ropa que no le quedaba sino que era como forzarse a usar ropa que ni siquiera entraba en su cuerpo. A lo que Diela le pregunta que cómo supo que era de la escuela de lo salvaje. Este mencionaría que fue por los dibujos que hizo que había mirado anteriormente. Ella podía sentir el maná fluyendo por la naturaleza y lo plasmó en el lienzo. Además, los magos que nacen con el temperamento de la escuela de los salvajes suelen percibir el maná de la naturaleza desde pequeños, y después de haberla vendado diría que eso debería ser suficiente y ya podría caminar. Respondería que no estaba mal. Derek, mientras se alejaba, diría que había logrado manifestar el maná pero aún le quedaba un largo camino por recorrer y a partir del día siguiente le enseñaría a manifestar el maná de forma natural. A lo que Diela con un poco de vergüenza le daría las gracias sin mirarlo, y este solo le diría que se vayan mientras ésta se ponía a su lado. Y mientras regresaban comenzarían a hablar sobre sus pinturas mencionando que la pintura del atardecer estaba muy bien hecha. A lo que ésta responde que es su obra maestra y él es el primero en darse cuenta que es su única obra terminada. Vamos el día siguiente, el cual era un hermoso día soleado que ilumina la habitación. Justo después de despertarse, Diela se sentaría en su cama y extendería levemente su mano, comenzando a usar su manifestación del maná poco a poco, pero no podría controlarlo y terminaría desapareciendo pensando que era muy difícil. Y mientras tanto fuera de su habitación estaría pasando una criada con un balde de agua, y cuando Diela abrió la puerta sorpresivamente sorprendió a la criada, la cual derramó un poco de agua, y para terminar el agua caería sobre la ropa de Diela. Esto haría que la cara de la criada se oscureciera del miedo comenzando a disculparse por su error, y Diela solo le daría una fría mirada. Y la criada al pensar que estaba muy enojada se pondría de rodillas en busca de su perdón. Pero caso contrario al que se esperaba, Diela solo le diría que tenga cuidado por donde camina. Esto dejaría aún más confundida a la chica ya que no era normal que se fuera sin hacerle nada, y mientras era ayudada por sus compañeras les comentaría lo ocurrido con sorpresa. Por otro lado podemos ver cómo Derek está durmiendo plácidamente en su habitación, pero su sueño sería interrumpido por algunos golpes frenéticos en su puerta, y mientras frotaba sus ojos preguntaría que qué pasa. Esta era Diela quien le pedía que le enseñe a manejar el maná que había manifestado ya que no podía hacerlo por su cuenta.
El gran mayordomo, quien estaba atrás de ella, quedaría perplejo al escuchar que había manifestado finalmente su maná. Diela le recordaría a Derek su promesa de continuar con sus clases al día siguiente, pero este le cerraría la puerta en la cara pidiéndole que vuelva en la tarde, dejando totalmente irritada a Diela mientras el gran mayordomo se alegraba por el logro de su señorita. Y Diela continuaría con sus frenéticos golpes a la puerta, pero ahora Derek ya no les prestaría atención y volvería a su plácido sueño tranquilamente. Tiempo después, entre los pasillos, las criadas estarían comentando que se decía que Diela no había rompido ni un solo plato y la otra le confirmaría, ya que ella en la mañana la había salpicado agua y no le había hecho nada. Y seguirían comentando que se decía que también había manifestado magia, lo que sería escuchado por su hermano mayor, deteniéndose en seco preguntando qué acababan de decir. Después de un rato, el gran duque junto a sus hijos estarían en su lugar de trabajo discutiendo que Diela había manifestado magia. Valerian lo confirmaría, ya que había preguntado varias veces a los trabajadores, y con una cara neutra el duque pensaría que era un alivio. Wright concluiría con que no es algo sobre lo que deban sacar conclusiones apresuradas solo porque haya manifestado magia. Valerian lo reprendería, ya que en lugar de decir eso debería estar feliz por el logro de su hermana, pero Wright le recordaría todo lo que había hecho esa niña hasta ese momento y un pequeño resultado no era suficiente para descartar el enviarle al convento, a lo que el gran duque solo se quedaría de manera neutra entre la conversación. Por otro lado, Diela estaría en su habitación haciendo pucheros, a lo que Derek le pregunta su razón para hacer pucheros, pero esta simplemente lo negaría diciendo que estaba enojada. Luego Derek se sentaría mencionando que haya manifestado magia no significaba que pueda andar usándola libremente y podría tener consecuencias, y se lo decía porque él ya había pasado por eso. El descansar es tan importante como aprender y ya había descansado lo suficiente, así que ahora necesitaba estudiar. Diela solo reaccionaría de mala manera al ver que tenía que entrar en la teoría. Derek, cambiando su mirada a una fría, le pregunta si entonces quiere estudiar de una forma que no sea aburrida, llegando a la mente de Diela los recuerdos de la noche anterior, y se resignaría inmediatamente. Mencionado que lo olvidé, Derek comenzaría a explicar sobre la manifestación de la magia. Y una vez que pueda usar libremente la manifestación de la magia, pronto podrá aprender magia de una estrella. La escuela de lo salvaje no tiene un sistema rígido, así que es ideal para el autoaprendizaje, ya que persigue mucha más libertad que la escuela de regulación, y para ser sincero encaja bastante bien con la escuela de lo salvaje. Exactamente, su naturaleza tiene una gran compatibilidad con la escuela de lo salvaje. Además, nació con la sangre de los Duplain, así que rebosa de talento. Este comentario haría sonrojar a Diela, ya que era la primera vez que la llamaban talentosa. Y Derek, con una mirada vacía, solo respondería que sí, si podía conjurar el muro de hielo en el instante que manifestaba su maná, entonces sin duda era rebosante de talento. Con este comentario Diela pregunta si es algún tipo de genio, pero Derek la corregiría, ya que tener talento y ser un genio y verán cosas diferentes, comenzando un breve debate entre ellos. Y mientras seguían su clase, Wright estaría escuchando sigilosamente, cambiando su expresión por una de repulsión. Al día siguiente Diela volvería a irrumpir en la habitación de Derek mencionándole que ya podía hacer la manifestación de magia, pero no lograba acertar la dirección. Al día siguiente pasaría lo mismo, hablando sobre sus descubrimientos mientras Derek se relajaba sumergido en su libro. Y en los días siguientes igualmente sería acosado constantemente por la ansia de conocimiento de Diela, hasta en los pasillos de sus momentos libres. Y hasta cuando estaba fuera de la mansión, Diela encontraba la forma de hallarlo para seguir con sus múltiples dudas sobre la magia, reclamándole porque le había pedido estar cerca de su residencia y no debía prestarle tanta atención a esos grimorios de su padre, a lo que Derek respondería que justo para eso habían sido prestados. Y sin tomarle importancia, Diela lo llevaría nuevamente adentro para mostrarle su avance en el manejo del maná. Días después podemos ver a Valerian esperando impacientemente. Y poco después entraría Derek preguntado por su llamado. Valerian lo sentaría y preguntaría por el avance de Diela. Derek responde que ha avanzado muy bien, pero aún faltaba tiempo para la magia de una estrella.
Valerian mencionaría que estaba bien y su madre que fue una reunión social probablemente regresaría en algún momento de la próxima, y se lo diría con anticipación ya que no es alguien a quien pueda tomar a la ligera. Toda la gente de esa residencia estaba bien, pero los nobles por naturaleza no gustan que los plebeyos ocupen puestos clave, respondiendo Derrick que lo tendría en cuenta y si acaso ese era el único motivo de su llamada, dejando algunos momentos en silencio total a Valerian. Acto seguido comenzaría a mencionar que él es el próximo cabeza de familia de la casa Dupplain, lo que significaba que es una posición en la que se acoge e incluye los miembros y para hacer eso uno debe ser sincero con cada miembro. Pero es verdaderamente difícil ya que el corazón de una persona puede ser profundo e insondable. Sería agradable que los pensamientos y valores de todos fueran iguales, pero esa no es la realidad. Derrick se intrigaría al qué es lo que quiere decir con eso, y con una cara miserable comentaría que Diela ya no pasa tiempo con él, dejando a Derrick como un tonto ya que tanta tensión para nada. En modo dramático Valerian seguiría comentando que aún recordaba con claridad cuando solía recibirlo con una sonrisa y donde encontraría otro ángel así en el mundo. Preguntando si había alguna forma de ganarse nuevamente a Diela y este responde que porque acudía a él, Valerian procedería a recordarle que él es al único que Diela busca con tanto entusiasmo, y mientras acaba algo menciona que aprendió eso hace poco con las doncellas de la casa, y mostrando una horrible muñeca pregunta por su opinión al transmitir todo su amor de hermano en ella, a lo que Derrick fríamente le pregunta si intenta maldecir a alguien, hiriendo los sentimientos del herido hermano mayor Valerian, el cual le diría que era inútil en esos casos. Volvemos un nuevo día en la mansión en donde estaba muy soleado, y en la sala principal estaría la señora de la casa hablando con Derrick al mencionar que había escuchado mucho sobre él, presentándose como Miriela de Ibel Dupplain, la cual le pregunta por cuál es su territorio ya que le enviaría algunos regalos al ser tan capaz de enseñarle a su querida hija. Derrick solo respondería con cortesía que no está afiliado a ninguna casa. Tal comentario dejaría en completo desconcierto a la cabeza de familia, pero Derrick rectificaría sus palabras mencionando que es un plebeyo, generando una cara de total repulsión en Miriela. Volvemos una semana antes donde Aiselin estaría despidiéndose de Derrick antes de partir, dándole las gracias por su trabajo con Diela y le gustaría quedarse pero tenía muchas cosas que hacer así que le dejaba todo lo relacionado con su hermana a él. Este solo asentiría con una vacía mirada, y Hayden atrás de él le pediría que responda más alegremente ya que le estaba confiando a su hermana, y ambos se despedirían mientras comenzaba a partir el carruaje esperando su pronto regreso a su ciudad natal, y después de partir Aiselin recordaría mencionar algo importante, y eso era que no le había avisado a Derrick que su madre regresaba a la siguiente semana. Intrigado Hayden se preguntaría el por qué debía avisar eso con anticipación. Aiselin solo pensaría que su madre es un poco demasiado molesta, y como era esperado Miriela correría directo hacia el gran duque para reclamarle por el plebeyo, y este sin prestarle mucha atención le pediría que baje la voz. Esta sin hacer caso seguiría reclamando por el peligro que corría su querida hija menor. El duque mencionaría que no le gustaba tampoco, pero todos los grandes maestros habían tirado la toalla. Pero esto no sería suficiente para la señora, quien seguía reclamándole para traer un mercenario. Y el duque se defendería ya que no era fácil encontrar a un maestro de magia. Además, Derrick había sido recomendado por Aiselin. Esta discusión continúa por varias ilustraciones más, pero tales cosas no tienen sentido así que no las incluiré. Luego Valentina entraría a la habitación pidiéndole a su madre que detenga su disputa, y ésta solo le diría que se aparte ya que esto no le incumbía en absoluto. Momentos después entraría Raig, el cual con extrañez preguntaría si era su madre, y ésta con una sonrisa lo saludaría. Raig comentaría que un plebeyo se convierta en tutor de una noble no era algo normal, pero si el plebeyo cumplía con las condiciones requeridas no veía nada de malo, y se ofrecería a él mismo para poner a prueba a ese maestro planteando el derrotarlo en un combate mágico, pero su padre lo detendría defendiendo la autenticidad como mago de Derrick, a lo que Raig cambiaría sus palabras para entonces poner a prueba a su hermana Diela en un duelo amistoso. Esto dejaría intrigado a Valerian, quien estaba tras
Continuando Raig al mencionar que si Derek es un maestro tan excelente con la enseñanza que había recibido su hermana debería haber logrado excelentes resultados así que él mismo los verificaría, y al parecer su padre no podría decir nada ante eso y terminaría por aceptar, para luego terminar saliendo Raig mientras era seguido por Valerian a sus espaldas. El cual le pregunta que en qué estaba pensando al retar a su hermana a un combate mágico. Raig le preguntaría seriamente que si en verdad pensaba que Diela había cambiado y si ya olvidó todo lo que había hecho. Valerian la defendería ya que aún así es su hermana, su propia sangre y deben de mantenerla cerca y protegerla. Raig solo reiría al escuchar su parentesco sanguíneo, y explotaría mencionando que esa sangre es lo que ha estado intentando hundir a su casa y si debutaba en la alta sociedad sería totalmente su fin, dejando triste a Valerian por el pensar de su hermano hacia Diela, y este solo se retiraría mencionando que ella fue la primera en desviarse y era mejor mantenerla encerrada, dejando decepcionado y sin palabras a Valerian quien solo se quedó inmóvil. Tiempo después Diela volvería a irrumpir ruidosamente en la habitación de Derek, y este pregunta que por qué hace tanto ruido tan temprano en la mañana, y ésta le lanza un decreto encima de su grimorio, para mencionarle que si ella perdía ese encuentro él sería despedido. Derek, continuando con sus ojos vacíos, solo menciona que ya lo había oído y Raig era de una estrella así que sería una victoria difícil. Diela alterada pregunta que si no le asusta el ser despedido, a lo que Derek sin sentimiento alguno le recuerda que él es un mercenario y lo único que hace es el trabajo por el que lo contratan y cobraba el pago correspondiente, eso es todo. Además ya había sido más que bien recompensado. Esto sorprendería a Diela, la cual preguntaba que si hablaba en serio. En un abrir y cerrar de ojos pasaría una semana y nos encontramos en el momento en donde inicia la batalla. El duque junto a los principales acompañantes llegarían rápidamente, y Derek, quien ya estaba ahí, lo saludaría respetuosamente, y el duque quedaría sorprendido ya que no parecía nervioso en lo absoluto. Además tenía tal descaro incluso en una situación como esa y tal como pensaban no es alguien de quien deban deshacerse todavía. Por otro lado Raid haría su entrada mencionado que no era un combate normal sino que destrozara por completo a su rival. Y le haría arrepentirse de su pasado hasta los huesos, y desde la otra esquina también entraría Diela con una capucha roja, y en sus recuerdos podemos ver que esta pregunta si en verdad no le importaba nada más que su paga. Derek responde que como puede darse cuenta ya estaba yendo por el buen camino y aunque no podía llamarse una maga de una estrella no faltaba mucho para eso, y eso es porque nació con sangre Dupline. Preguntando Diela el por qué mencionaba eso, Derek le recordaría que ya se lo había dicho antes y la escuela de los salvajes se basaba en el autoaprendizaje no en la enseñanza directa. Diela con una gran frustración pregunta el por qué dice eso ahora, comenzando a mencionar que sabe que no es una estudiante muy buena, pero aún así quiere seguir aprendiendo magia con él y no aceptará a nadie más como su maestro. Derek mientras se seguía preparando comenta que no conoce las etiquetas ni las reglas de los combates mágicos ya que nunca ha participado en uno, pero firmemente puede enseñarle cómo ganar una pelea y si de verdad tenía la firmeza para ganar, Diela comenzaría a recordar todas las burlas de los nobles por su mediocridad pasada en la magia. Y con gran firmeza mientras sus lágrimas se calmaban le pediría que le haga ganar. Y Diela no había llegado al campo de batalla como la hija de los Dupline ni como la hermana menor de Raig sino como la aprendiz de Derek y una verdadera maga con determinación. El gran mayordomo comenzaría mencionando que aplicarían las reglas de los combates de los magos de alto rango del Salón Evelstein y el que primero active el círculo mágico protector del general sería el perdedor. Y mientras ambos retadores se miran fijamente daría comienzo al combate, explican que el círculo mágico protector del general es un artefacto que se activa antes de recibir un gran daño por parte de un hechizo anulándolo. Derek solo pensaría que los ricos en verdad despilfarraban ya que en un simple sparring gastaban un artilugio tan caro y al parecer todo el combate duraría 10 minutos así que Raig planeaba terminar antes de eso. Este comenzaría a recitar algunos encantamientos preparando su ataque, y se disculparía mentalmente pero necesitaba que su hermana volviera al anexo, y rápidamente terminaría de conjurar su ataque lanzando una ráfaga de viento hacia Diela,
la cual simplemente se quedaría mirando fijamente cómo se acercaba, y con un rápido movimiento esquivaría tal ataque. Esto enojaría a su hermano preguntando que cómo se atreve, y comenzaría a preparar varios más hechizos al mismo tiempo, y estos se dirigirían hacia Diela, quien estaba preparada para esquivarlos. Derek, quien estaba observando todo, pensaría que su manejo de magia una estrella era bueno, pero parece ser un completo novato en combate real. Además, todos sus ataques desgastaban muchísimo maná forzando su trayectoria. Diela invocaría un muro de hielo deteniendo los ataques de su hermano, el cual pensaría que ni siquiera podía usar magia de una estrella y solo bloqueaba su magia con manifestación de su maná, y comenzaría a preparar múltiples ataques para abrirse paso a la fuerza, y Diela solo estaría esperando tras su muro. Comenzando a recordar las enseñanzas de Derek sobre que los mercenarios luchan diferente a los nobles y no consideran ser justo como una virtud, ya que el único objetivo es la victoria. Y eso está lejos de ser un duelo típico ante nobles, ya que aunque si gana podría seguir siendo criticada, aún así podría crear un final en el cual gane, y si de verdad le parecía bien, está repleta de sudor por su esfuerzo, replicaría que por supuesto. Volvemos al combate, en donde podemos observar su mirada llena de determinación, comenzando a alejarse de su muro para esquivar los múltiples ataques. Y mientras esquivaba pensaba que entre los mercenarios habían varias personas que ganaban incluso cuando había gran diferencia entre sus fuerzas. Y ellos no se batían a duelo, simplemente luchaban. El desgaste de maná ya estaría afectando a Raig, y ante sus esfuerzos sus ataques seguirían siendo esquivados por Diela, quien estaba controlando el campo de batalla y planeaba usar el terreno y su entorno, preparándose para usar todos los métodos posibles para conseguir la victoria. Y miraría como uno de los ataques iba directamente hacia su posición, el cual sería detenido con mucha dificultad por su manifestación del maná, dejándola sumamente agotada por tales acciones, y tras ella Raig proclamaría que se acabó. Y podemos ver como un gran ataque estaba justo en su espalda a punto de impactarla, generándose una gran explosión en la arena de batalla, pero Darrakan se mantendría sereno, contrario a su madre, la cual estaba horrorizada, procediendo a gritarle al mayordomo que vaya a socorrerla y termine el combate, a lo que el gran duque diría que no había terminado aún, contradiciendo las palabras de su esposa, ya que el círculo del general no se había activado. Se sorprendería, ya que Derek ni siquiera había parpadeando ante su posible despido. Luego miramos a Raig saliendo de la nube de humo tranquilo, preguntándose el por qué no se había activado el círculo mágico si estaba seguro de haber conectado su ataque. Pero mirando al suelo notaría un agujero donde está Diela, y bajo sus pies la arena comenzaría a quebrarse, saliendo un enorme pico de hielo, el cual sería esquivado por poco. Esto pondría a Raig a la defensiva, sorprendiéndose por el ataque debajo de la plataforma, y mirando al gran mayordomo menciona que abandonar la plataforma era igual a perder, pero el mayordomo solo negaría con su cabeza, ya que estar bajo la plataforma no era abandonarla, ya que hacer eso ni siquiera era digno de un sparring noble. Notando nuevamente cómo el suelo sobresalía bajo sus pies, volviendo a esquivar un enorme pico de hielo, y a su vez esquivando unos cuantos picos más a medida que se alejaba. Su desventaja es que no la puede ver, así que no puede darle con sus ataques, y ella solo necesita acertar un golpe, y mientras observa el campo de batalla piensa que ni siquiera es un combate noble con etiqueta, y miraría fijamente el hueco en donde estaba merodeando Diela, la cual le daría una mirada llena de determinación, y Raig reconocería esa mirada como igual a la de Derek cuando había sido intimidado por su hermano mayor. Y mientras observaba a Derek sabría que él era el responsable de tales trucos, y procedería a quitarse su capa en señal de tomar las cosas en serio, pensando que le seguiría la corriente con ese plan. Por otro lado, su madre estaría indignada de que su hija esté bajo ese charco de polvo, pidiéndole de inmediato a su esposo que detenga la batalla, pero este responde que no se ha roto ninguna de las reglas, y comenzaría a observar fijamente la pelea. Volvemos con Diela, quien estaba bajo la arena esperando el momento oportuno para acabar con la pelea, y con sus ojos brillantes comenzaría a notar el flujo del maná, mientras Raig comenzaba a conjurar nuevamente sus hechizos, pero antes de que lo lograra su flujo de maná sería detectado apareciendo un enorme pico de hielo bajo sus pies,
dándose cuenta que cuando comenzaba sus encantamientos era atacado. Mirando fijamente el astil donde se encontraba la bandera, tal acción dejaría desconcertada a Diela al dejar de sentir el flujo de maná, y no importa lo que haga la próxima vez que él comience con su hechizo lo atraparía. Antes de eso, el mayordomo estaría sorprendido por las acciones de Raig, y podemos ver cómo éste había subido a Astil para evitar que su magia fuera detectada, mencionando que ella no podría detectarlo ahí pero él tampoco podía lanzar sus hechizos desde ahí, y preparando un nuevo ataque mencionaría que solo había una forma, la cual es destruir toda la plataforma sin encantamientos, y lanzaría una flecha de hielo a el Astil para hacerlo caer y destruir la plataforma. La madera comenzaría a ceder rápidamente ante el ataque, rompiéndose y desplomándose sobre la plataforma, mientras Raig subía y caía junto a la madera, generando una inmensa explosión, dejando a su madre conmocionada. Luego podemos ver a Raig cubriéndose del polvo, y entre la nube de humo podemos observar a Diela corriendo nuevamente sobre la plataforma, y ésta aprovecharía para conjurar una flecha de hielo, lanzando rápidamente hacia su dirección. Diela la notaría y reaccionaría rápidamente, extendiendo su palma, pero no lograría materializar su hechizo preocupándose por ello. Así que al final esquivaría la flecha por poco, mientras Raig continuaba preparando un nuevo ataque, ideando que debe acortar la distancia y solo necesitaba una flecha mágica, pero Diela le conectaría una devastadora patada sacándolo de todos sus pensamientos y planes. Mientras con ira pensaba en cómo ganar, esto dejaría a Raig en el suelo agarrando su pecho con dolor, y Diela procedería a tomar un puñado de arena en su mano, lanzándolo con decisión hacia Raig, el cual quedaría cegado momentáneamente por la arena, dándole la oportunidad a Diela de escapar a la superficie de la plataforma. Este se recompondría decepcionado por su ataque ya que estaba usando todos los métodos para no usar maná, y hacía todo para ganar aunque sabía que era imposible, pero estaba bien y ese duelo era para demostrar su valor, así que a cambio daría lo mejor de él como su hermano. Luego igualmente saldría a la superficie de la plataforma donde era esperado por Diela, la cual estaba un poco mal herida pero su mirada no había cambiado, recordando las palabras de Derek que debía pensar en el maná como pinceladas en una pintura, ya que el maná es su pintura, y lanzar hechizos en su pincel, recoger la pintura flotante con un pincel para crear toda una imagen. Eso es en lo que consiste la magia, abriendo los horizontes de Diela ante tal maravillosa explicación, continuando bajo la hermosa luz y el cielo estrellado hablando sobre la magia. Y Diela cerraría sus ojos con decisión, para luego ser rodeada con una intensa aura de maná a su alrededor. El maná es dolor, los hechizos son el pincel. Ante tales palabras comenzaría a dejar fluir su maná hacia su palma, sintiendo levemente el maná en cada parte de sus dedos, abriendo sus ojos con decisión de usar la pintura para dibujar, y finalmente comprendería el concepto de magia logrando crear una lanza de hielo, sorprendido al gran mayordomo, quien observaba con detenimiento, e igualmente sus padres se quedarían conmocionados al ver a su hija usar magia de una estrella. Raig igual estaría feliz por su hermana al haber comprendido la magia, pero esta con decisión solo tenía en su mente la idea de ganar la batalla preparando su lanza de hielo, y Raig haría lo mismo correspondiendo su ataque, generando múltiples flechas de hielo a su alrededor, mencionando que está un paso adelante incluso en la magia de una estrella, así que aprovecharía para golpearla antes de que ella logre asestar su golpe, entonces ganará. Diela con total determinación lanzaría su lanza para acabar la batalla. Raig haría lo mismo lanzando sus múltiples flechas de hielo, y ambos ataques cruzarían su trayectoria, generando una inmensa explosión gélida por todo el campo de batalla, preocupando a la escandalosa de su madre, y podemos ver cómo uno de los escudos había sido activado en medio de la arena, dispersándose poco a poco el polvo a su alrededor, y ambos hermanos terminarían exhaustos después del combate, mientras Derek mantenía su fría y sorprendentemente molesta mirada. Procedemos a volver en el tiempo un año al pasado. En la mansión el gran mayordomo estaría informando que esa mañana había llegado una carta desde Belmiar, y al parecer era una carta relacionada con la última reunión social y cómo deseaba que la manejen, pero el gran duque no prestaría mucha atención notando a la pequeña Diela triste en su habitación,
y sin decir una palabra solo seguiría observando de reojo. Volvemos a la batalla en donde podemos mirar a Diela herida después de la batalla, pero decepcionantemente su escudo habría sido el cual se había activado, mientras Raik postrado había esquivado por poco la lanza de Diela. Tal resultado desanimaría a Derek después del arduo entrenamiento, y Diela rompería en llanto luego de haber sido derrotada al final, mientras su padre observaba con detenimiento la situación, e ignoraba las vanas palabras que ladraba su esposa, mientras observaban a la desconsolada Diela al no aceptar su derrota. Seguiría observando procediendo a dejar de escuchar su alrededor y comenzaría a recordar sus años en la guerra donde se presenta como Raymond Oswald Duplain. El duque de ese entonces lo halagaría con que sus ojos de determinación eran iguales a los de su padre, unos valientes ojos llenos de ambición. Oswald se reflejaría a sí mismo en la mirada de su querida hija Diela, y con orgullo pensaría que su mirada ha mejorado mucho. Esta solo comenzaría a alejarse mientras atrás suyo las criadas corrían a ayudarla y la rodearían con preocupación genuina, pero Diela las apartará bruscamente y comenzaría a dirigirse hacia donde estaba su hermano también herido, el cual no sabría cómo hablar ante tal situación. Pero Diela solo daría un saludo forma mientras Raik la felicitaba por su buen trabajo. Luego pasaría de largo mientras ignoraba las palabras de sus criadas y finalmente llegaría a donde estaba Derek luego de haber observado todo. Este solo le daría una fría mirada como siempre sin emoción alguna, y Diela nuevamente no podría contener las lágrimas al haber decepcionado a su maestro, y se disculparía entre lágrimas por haber perdido su batalla. Esto sorprendería a Derek, el cual se levantaría y comenzaría a consolarla diciendo que estaba bien y era normal perder, solo debía superar esa frustración y hacerse más fuerte con esa experiencia. Pero esas palabras solo harían que Diela llorara aún más fuerte por la frustración. Mientras eran observados por las criadas que se acercaban, su madre también llegaría con preocupación a consolarla, y comenzaría a decirle que lo había hecho muy bien, y dándole un abrazo le pediría que vaya a que traten sus heridas. Diela ya más calmada aceptaría su orden, alejándose junto a las criadas para ser atendida. Por otro lado, Derek ya estaría retirándose del lugar, pero voltearía su mirada ante los pasos a su espalda y comenzaría a escuchar los vulgares reclamos de la vieja, lágrimas de cocodrilo, y sería abofeteando sin poder hacer nada. Y continuaba siendo menospreciado y juzgado por la vieja, quien lo agarra por su ropa y volvería a ser abofeteado sin remordimiento. Miriela seguiría rebajando su estatus como plebeyo, ya que no entendía cómo debían ser un verdadero duelo. Y como miraba que el gran duque se acercaba, le pediría que le diera la razón sobre tales bárbaras enseñanzas a su hija, pero sorprendentemente sería ella quien recibiría una bofetada por parte del gran duque, quien le recordaba su comportamiento tan vulgar. En ese lugar, Mirela atónita pregunta el por qué defendía a un simple plebeyo. El gran duque menciona, y aunque sea un simple plebeyo es el maestro de su hija, y qué clase de padres tratan así a el propio maestro de su hija. Y se disculparía con Derek por el comportamiento indecoroso de su esposa antes, y Derek solo se quedaría en silencio unos momentos, mencionado que no había problema. Mientras el duque se retiraba le decía que lo busque más tarde, y se retiraría mientras eran observados por Miriela, quien cambiaría su expresión por una de furia total al haber sido humillada. En la oficina del duque lo felicitaría por el gran crecimiento que había logrado con su hija y debía otorgarle una recompensa adecuada, recordando que el rango más alto para un plebeyo es de tercer rango, alertando a Derek. Y con sorpresa pensaría que había dado totalmente en el blanco, y conocía incluso lo desconocido para él y había visto lo que incluso él no sabía, y eso significaba ser un mago de quinto rango, el archiduque de toda una nación. Y con una mirada decisiva pensaría que las oportunidades deben tomarse cuando llegan, aceptando con gratitud el llegar al tercer rango. Continuaría con que le había enseñado correctamente la magia de una estrella a Diela, pero en la alta sociedad eso no es suficiente. Derek responde que hay mucha gente en Duplain capaz de guiar a Diela y ahora crecerá rápidamente. El gran duque menciona que su hija no necesita un amigo sino un maestro. Y él como plebeyo alberga una ambición tan grande que ni siquiera tiene permitida,
y debía saber que eso resulta insultante para muchos nobles y él había la vista gorda solo porque se trataba de él. Aún así sabía que su ambición no se detenía en las 3 estrellas sino más allá de las 4 estrellas. El duque comenta que si realmente ha abrazado esa intención no puede permanecer en un lugar como ese por mucho tiempo, y al parecer ya estaba preparado para abandonar el lugar. Derrick dice que sí a lo que. El duque no ignora su ambición pero debe enseñarle un poco más a Diela durante un tiempo, preguntando si quería obtener el rango más alto posible para un plebeyo. Derrick responde que por supuesto lo quiere. Y tiempo después estaría deambulando por la biblioteca de la mansión y tomaría uno de los grimorios de un estante, comenzando a estudiarlo con detenimiento en silencio. Y pensaría que era realmente impresionante su contenido, ya que hay muchas personas que pasan su vida entera en busca de un grimorio de 2 estrellas y ese lugar estaba repleto de grimorios de 3 estrellas. Y eso era razón más que suficiente para quedarse un poco más de tiempo en la mansión, y si su amiga Peline se enterara armaría un escándalo. Al día siguiente Diela estaría regocijándose de que ya era una maga de 1 estrella. Derrick sin prestar mucha atención menciona que aunque solo lo usó una vez era suficiente para llamarse maga de 1 estrella. Diela desconcertada pregunta si eso era todo y no estaba feliz por su aprendiz, pero Derrick comenta que fue su mérito propio. A lo que Diela dice que realmente no es nada fácil mientras Derrick menciona que se recuperó muy bien en esos días, ya que hace poco lloraba como Magdalena sin parar. Este comentario caería como un balde de agua fría y haría sonrojar a Diela, la cual se sentaría y daría bobas excusas de su comportamiento, y haciendo pucheros decía que había pensado que lo iban a despedir. Derrick dejando el tema dice que es hora de empezar a comprender otros hechizos. Tal comentario hace que Diela vuelva a brillar de la emoción. Derrick reconoce que su talento es poco común al usar magia tan rápido luego de su manifestación. Diela pregunta que por dónde empezarían mencionado varios hechizos mágicos y se sumergirá en sus pensamientos con tantas posibilidades de aprendizaje. Pero Derrick la sacaría de su nube al mencionar que comienzan por la manifestación mágica y está sorprendida pregunta el por qué no van directamente a hechizos de 1 estrella. Derrick recuerda que hay varias razones pero lo básico es muy importante y fácilmente explicado todo se reduce al maná. Diela con un poco de decepción aceptaría rápidamente sus clases sorprendido a Derrick, mencionando que si él lo dice así sería aunque se había emocionado por los hechizos de 1 estrella, y voltearía a ver con una linda expresión a Derrick, quien estaba mirándola muy fijamente y esta pregunta el por qué. Derrick solo se sorprende al ver que ahora es muy obediente y dócil. Esta sonrojada dice que lo ha respetado desde el principio, pero Derrick le recordaría su descarado trato a Biel cuando recién llegó. Mencionado que era difícil olvidar momentos de desprecio así, Diela intenta cambiar el tema y se apresura para aprender la manifestación del maná, haciendo que Derrick suspire con una sonrisa al ver a su alumna, y llegada la noche Diela estaría totalmente cansada después de un arduo entrenamiento. Derrick le menciona que había escuchado que ahora ella estaría más ocupada. Diela responde que así que él también lo había escuchado, y le habían dicho que a partir de la próxima semana debía tomar clases de etiqueta y educación general. Derrick menciona que es algo bueno al ser una noble de 1 estrella, pero Diela no estaba feliz con esto, ya que todos los diversos temas la tenían consternada. No comprendía cómo Aiselin soportó todo eso. Derrick comenta que esa es la razón por la cual la llaman la flor de la casa Duplain y es el centro de atención de la alta sociedad. Diela dice que ella solo quiere aprender magia pero ahora su tiempo se reduciría por las múltiples clases. Diela comenta que aunque su padre lo reconoció su madre no lo dejaría en paz fácilmente. Derrick confundido pregunta el por qué lo quería echar, a lo que Diela menciona que su madre teme que ella se desvíe del camino noble y termine como una mercenario o algo así, e incluso en ese combate su dignidad noble estaba muy lejos. Derrick dice que entonces no es nada especial, lo que confunde a Diela. Comenta que apaciguar a su madre no es tan difícil y solo tiene que quitarle el pretexto del cual se valen sus argumentos para echarlo. Luego llegamos al día siguiente, un hermoso día soleado.
Y por los pasillos de la mansión estaría deambulando Miriela, la cual imaginaba a Derek como un verdadero monstruo de maestro, y las posibles enseñanzas mercenarias que la daría a su hija, imaginando un posible futuro de Diela como mercenaria, consternándose por tal imagen mental, y no había nada bueno que pudiera enseñarle esa bestia a su hija, y aunque su esposo lo reconozca, ella era la dueña de esa mansión, y seguiría pensando en encontrar la manera de echarlo, pero sería sacada de sus pensamientos por Diela, y su madre se prepararía para ser abrazada cariñosamente como siempre lo hacía Diela, pero no llegaría tal abrazo, y abriendo sus ojos se pregunta qué había pasado. Y se encuentra con Diela, quien la saluda formalmente preguntando por cómo estuvo su noche, dejando totalmente sorprendida a Miriela por su nueva actitud. Y con una radiante sonrisa hablaría de diversos temas, pero no tenía mucho tiempo ya que pronto empezarían sus clases. Miriela respondería con sorpresa que era comprensible, y Diela se despidiera ya que su horario estaba muy ocupado, pero su madre se sorprende por su cambio ya que sus clases de etiqueta aún no han empezado. Diela responde que está en lo correcto y su forma de hablar refleja la viva imagen de Aiselin para su madre. Miriela, aún más sorprendida, le dice que vaya rápido a sus clases, y Diela procede a retirarse mientras era observada por varias miradas, y a su lado una criada dejaría caer algunos artículos de madera. Diela con una sonrisa le pediría que tenga cuidado y no se esfuerce mucho. Tal respuesta dejaría fría y conmocionada a la criada, y Diela solo seguiría de largo siendo observada por su madre y todos los sirvientes. Nos encontramos en otro lugar en donde alguien le mencionaría a Aiselin que en la última reunión parecía demasiado preocupada y eso la había inquietado. Aiselin con sorpresa menciona que no recordaba estar así, además no era su intención preocuparla, pero más aliviada le comenta que la mayoría de sus preocupaciones ya habían sido resueltas. La pelirroja llamada Helen Talfion Belmiard sale gracias al escuchar tal noticia y se había preocupado al escuchar que había salvado a alguien fuera del distrito noble. Aiselin con una sonrisa le agradece por su preocupación, pero en realidad su hermana necesitaba un maestro de magia, así que lo había buscado personalmente. La pelirroja para sus adentros estaría intrigada por tales acciones de Aiselin y qué maestro tan extraordinario había conseguido, y en la conversación intervendría una hermosa albina llamada Denise Linier Beltus preguntando que si Diela era su hermana menor. Aiselin con orgullo comenta que hace poco la miró en su mansión y estaba tan cambiada que por poco no la reconocía, ya se había convertido en toda una dama. E incluso le habían llegado rumores de que había manifestado magia de una estrella y con sus nuevos y elegantes modales siente que debe esforzarse más. Denise con sorpresa diría para sí misma que era muy raro que Aiselin hable sobre su hermana ya que su familia la estaba ocultando. Aiselin igualmente se enorgullecería del maestro que había conseguido y había valido totalmente la pena buscarlo personalmente en la compañía de mercenarios. Al mencionar que era un mercenario, ambas chicas para sus adentros quedarían totalmente confundidas. La pelirroja recuerda que Diela era una malcriada ya que esa era la razón de que su actual jefe de cocina escapara de la mansión de los Duplain, recordando cómo el jefe de cocina enaltecia a la señorita por su amabilidad. Queda sorprendida porque hayan logrado reformar a esa mocosa e incluso la volvieron una maga, y preguntaría por el nombre de tan maravilloso maestro desconcertando a Aiselin, mencionando que con tales logros de seguro se volvería famoso, así que por lo menos le gustaría saber su nombre, y Aiselin con un notorio brillo en sus ojos comenta que su nombre es Derek. Ahora volvemos a la mansión en donde Diela estaría comentando que Derek también le había enseñado sobre etiqueta y era difícil aprender eso. Su madre incómodamente responde que es admirable su autoestudio. Diela no se atribuiría el mérito sino que se lo daría a Derek, y todo su estudio había sido difícil pero había llegado hasta ese punto gracias a Derek. Su madre cada vez que escuchaba ese nombre se enojaría cada vez más, y al terminar su conversación entre los pasillos estaría a punto de estallar mencionando que tiene que hacer algo para alejar a ese mercenario. No sabía qué era lo que le había hecho a su hija pero necesitaba hacer algo, e iría preguntándole a los empleados sobre su hija. La primera respondería que últimamente los trataba con mucha amabilidad además de ser muy dulce.
El jardinero respondería igual estando muy conforme con su actual comportamiento, y con el gran mayordomo no habría excepción ya que hasta la compararía con el maravilloso comportamiento de Aiselin. Todos estos comentarios halagadores enfurecen a Miriela al no encontrar ninguna excusa. En medio de la noche podemos ver cómo Derek estaría esforzándose practicando los hechizos del grimorio, pero después de tanto esfuerzo aún no lo conseguiría, y caería al suelo exhausto por tanto entrenar. Entonces llegaría Wright disculpándose por interrumpir su entrenamiento. Derek pregunta el motivo de su llegada. Wright sentado a su lado le comenta que quiere hablar sobre Diela, pero se sorprendería al ver un grimorio de 3 estrellas en sus manos. Derek confirma que se lo prestó su padre. Este comentario lo sorprende aún más. Derek menciona que aunque aún está lejos no había nada de malo en practicar. Wright solo responde que es bastante impresionante, y volviendo al tema de Diela, avergonzado pregunta que qué es lo que le gusta a las chicas adolescentes en esos días, y si le parecería bien hacer una muñeca bordada que se parezca a ella. Derek, recordando la muñeca de Valerian, responde que definitivamente no podía hacer eso. Wright solo daría vagas excusas al no tener planeada hacerla en primer lugar, y mientras se levantaba pregunta si entraba juntos a la mansión al ya haber terminado su entrenamiento, y poco después podemos verlos caminando de regreso a la mansión, y Wright de repente le agradece ya que gracias a él el ambiente era mucho mejor y hasta su hermano estaba más concentrado en los asuntos del territorio. Además su padre, aunque no lo demuestre, igualmente estaba satisfecho. Derek luz sorprendido mientras Wright pasa los sentimientos de alivio de todos en la mansión igualmente, y mientras miraba al espléndido cielo estrellado menciona que al parecer hasta él había comprendido que las personas pueden cambiar y mucho más si aún son unos niños. Y ahora dejará de ignorar su cambio y lo hará igual que hizo Diela, y con una leve sonrisa se agradece por todo lo que ha mejorado. Derek solo asentiría aún con su mirada vacía pero notablemente alegre. Wright comenta que la magia de Diela era diferente, se sentía como si estuviera dibujando en un lienzo. Voy a leer tal y lo que dice Derek porque la verdad no entendí. Es un prodigio sin duda, aunque está al borde de la muerte sigue teniendo ese aire tan propio de Duplain y no es fácil entender esa diferencia. Derek comenta que el manejo del maná de la señorita es de la escuela salvaje. Wright dice que también había escuchado hablar sobre esa escuela, era bastante interesante. Cada persona tiene una forma distinta de usar su maná y probablemente dentro de un tiempo ya no necesite que él la guíe sino que avanzara por sí sola. Y en ese nivel incluso si un maestro interviniera solo frenaría su avance convirtiéndose en un obstáculo. Wright continúa con que todos tienen su momento para brillar. En un abrir y cerrar de ojos pasarían 2 largos meses. Podemos ver cómo Diela era arreglada por una criada mientras pregunta qué tipo de flores eran esas. La criada responde que estaban floreciendo y le parecieron bonitas así que planeaba usarlas en su cabello. Diela al olerlas se relajaría con el dulce olor de la primavera, y nos comenta que ahora puede manejar de mejor manera su magia y también se había vuelto muy cercana con los trabajadores. Todo ese tiempo había dejado pasar muchas cosas y todo ha mejorado gracias a Derek. La criada menciona que con razón está alegre y es porque ese día tiene clases de magia. Diela responde que así es. Luego procede a tomar una flor para ponerla en su cabello y Diela le menciona que si sobra alguna la tomara para llevársela a Derek. Un rato después podemos observar cómo la misma flor cae estrepitosamente en el suelo y Diela, parada frente a la puerta con una mirada destrozada, era quien la había dejado caer. Y mientras sus lágrimas brotaban pregunta a Derek que qué es lo que está diciendo. Podemos ver a Valerian junto a Derek quien responde que es tal y como escucho. Y con una mirada fría y nostalgia menciona que ahora ya no tiene nada más que enseñarle. Así son las leyes de las estaciones, como no existe un invierno eterno tampoco de una primavera que dure para siempre. Luego vemos a Derek con el duque mencionado que como él ya sabía Diela pertenece a la escuela de lo salvaje y dentro de ella tiene un estilo muy marcado, así que si él sigue interfiriendo solo la frenaría. Oswald acepta sus palabras así que ya no hay nada más que hacer en esa mansión, a lo que Derek lo confirma. El duque mientras se levanta da un gran suspiro lleno de cansancio, para comentar que gracias a él muchas cosas cambiaron incluida su hija, ya que él estando tan ocupado no ha sido un buen padre pero se alegra de su mejora, y pregunta él cuándo partirá.
Derek responde que como Aiselin regresará pronto planea volver con ella a su tierra. El duque entonces le pide de vuelta las llaves de la biblioteca. Derek asiente mientras dice que devolverá el grimorio y luego le dará las llaves al gran mayordomo, pero el duque dice que no es necesario y debe entregar las llaves en ese momento. Tal acción deja confundido a Derek mientras observa el grimorio a su costado, para luego Oswald lo despide sin decir más, y Derek, dando un saludo respetuoso, igualmente se despide. Y mientras caminaba de los pasillos se encontraría con Diela, quien con tristeza menciona que su decisión es muy repentina. Derek dice que no se puede evitar, pero Diela menciona que lo dirá aunque no sirva de nada. Con unos ojos de tristeza menciona podrías quedarte. Derek solo dice que volverá como mercenario y aprendiendo magia, y luego cuando ella acumule experiencia vaya a Evelstein para su debut en la alta sociedad. Entonces podrán verse y compartir sus conocimientos, quizás enseñarle algo nuevo. Diela con triste responde que es muy fastidioso que al hablar también no deje lugar a contradecirlo. Y luego llegamos a la oscura noche en la enorme mansión, nos enfocamos en Diela, quien está retorciéndose en su cama. Volvería a ver a los despreciables que la hacían menos por su incompetencia, los cuales la intimidaban mientras ella solo escucha, para luego despertar dando un alarmante grito mientras el sudor corría por su cara, para volver en sí poco después recordando que es un sueño. Una de las criadas entraría muy alarmada preguntando por su estado, y le pregunta si está bien al verla tan asustada, y por la mente de Diela comenzaría a pasar la idea de volver a su actitud anterior, ya que entonces podría obligar a Derek a que se quede. Pero recuperando su cordura responde que está bien y diciendo para sí misma que eso no la haría más valiosa. Y llegaría prontamente el amanecer de la mañana siguiente. Derek estaría charlando con Aiselin antes de subir al carruaje. Aiselin le pediría que se despida antes de partir. Derek solo daría una leve mirada hacia atrás, para notar a los hermanos y los criados despidiéndolo con una sonrisa. Valerian pregunta si de verdad debe ir, a lo que Derek afirma con que debe regresar al lugar donde pertenece. Ambos hermanos le ofrecen su mayor apoyo si lo llega a necesitar en el futuro. Derek como siempre da las gracias mientras su mirada permanece distante y fría. Luego vemos a Diela, quien aún no ha dicho nada, y le pregunta que por qué la está mirando tan fijamente, y si acaso pensaba que armaría un escándalo para detenerlo, pero ahora ya no es una niña. Derek finalmente sonriendo menciona que fue un honor conocerla, aunque no pueda menciona que fue su maestro al ser solo un plebeyo. Pero Diela con una sonrisa comenta que ella dirá con orgullo que él es su maestro, así que no podrá vivir en silencio, haciendo que Derek le dé una sonrisa cálida, y Diela volvería a sentirse triste sin decir más. Y como típica tsundere le pide que se cuide en su trabajo y Derek dice que ella tampoco se esfuerce demasiado. Diela con suficiencia comenta que ya es una adulta así que puede arreglársela sola. Y Derek recuerda que hace tiempo él había dicho lo mismo a su maestra, quien lo abraza y le pide que recuerde sus palabras. Y mientras cálidamente pone su mano en la cabeza de Diela comenta que no se convierta tan pronto en adulta. Esto haría que finalmente Diela comience a dejar salir algunas lágrimas, para luego ver cómo Derek se acercaba al carruaje y despediría a Derek con una gran sonrisa, mientras dice que se volverán a ver, y Derek daría un saludo formal en respuesta, dejando a Diela con una sonrisa de alegría. Para tiempo después por fin volvemos al distrito comercial en Evelstein, y justo al entrar en la taberna habría una pelea. La rubia al mirar a Derek le daría una gran sonrisa, mientras Derek con alegría menciona que al fin volvió a su hogar. Momentos después Jaden también le da la bienvenida ofreciéndole una hidromiel como regalo. Pelin vagamente pregunta el por qué se ha vuelto tan pálido después de estar con los nobles. Esto confundiría a Derek, y había sido sorprendida al enterarse de su trabajo pidiendo que le cuente lo que había hecho. Derek solo se limitaría a decir que cumplió con su trabajo y eso es todo. Pelin por otra parte lo repudiaría por actuar como un noble. Jaden la distraerla del tema pidiéndole que continúe bebiendo, y procede a preguntar a Derek si le habían pagado bien, y ese dice que recibió algo más importante aparte del dinero, y mostrando el grimorio ambos se exaltarían pensando que era uno de 2 estrellas, el cual es muy valioso. Pero Derek sereno los corrige mencionando que es uno de 3 estrellas,
Y, mientras Jaiden pregunta que si lo robo, Pelín estaba ansiosa por conseguir uno igualmente, y este serenamente responde que se lo dio el duque, y seguiría siendo acosado por Pelín, quien tenía muchas ansias de dinero. Al llegar la noche, Pelín ya se habría dormido y Derek, aprovechando la oportunidad, preguntaría que si no habían encargos nuevos de los cuales encargarse, sorprendiendo a Jaiden ya que acababa de regresar. Derek menciona que solo quería algo simple ya que sentía que se estaba oxidando. Jaiden solo se burla de sus comentarios y dice que la demanda de magos es muy alta, así que claro que hay trabajo. Entonces Derek se decide a volver al trabajo al día siguiente. Miramos como a la mañana siguiente partiría en un carruaje junto a su compañera rubia. En medio de la misión esta sería perseguida por un gran orco, pero al final sería derrotado por ambos terminando su misión. Y en otra de estas podemos ver cómo se enfrentan juntos a un nido de arañas gigantes, para luego terminar su misión con Pelín destrozada y Derek leyendo tranquilamente. Y a mitad de la noche Pelín estaría durmiendo tranquilamente mientras el saco de Derek estaba vacío. Podemos verlo, cómo se esforzaba mucho intentando aplicar los hechizos de 3 estrellas y canalizaría toda su energía para intentar materializar su hechizo, pero aún no era suficiente y terminaría por explotar mandándolo lejos. Y tal hechizo generaría una enorme explosión por todo el bosque. Derek solo podría mirar el resultado de su mano lastimada al no dominar su hechizo. Mientras pensaba que ya casi domina todos los hechizos de 2 estrellas, pero los de 3 estrellas aún son muy complicados, y así volaría el tiempo en primavera, un clima increíble. Igualmente llegaría el otoño trayendo sus hojarascas, y finalmente llegamos al frío invierno que azotaba fuertemente la taberna de nuestros mercenarios. Luego podemos ver a Pelín entrando junto a Arek, donde ella estaba congelándose por el frío mientras el albino aún continuaba sereno. Jaiden solo se alegraría de su juventud al subir y bajar en tal clima la cordillera de Kent para la misión. Y con ese frío solo ellos son capaces de completar la caza de esa arpía. Derek agradece por las toallas calientes mientras Pelín se sumergen en tal calor. Jaiden, mientras revisa el pedido, le comenta que esa mañana había llegado un pedido especial justo para él, mencionando que es tal y como le gusta, caro y fácil, aunque es un poco molesto. Y hace poco había sido rechazado por la compañía de mercenarios Rogel del Oeste. La familia Belmierd estaba buscando un plebeyo que los ayude en el entrenamiento de duelos mágicos. Pocas palabras, necesitaban un saco de boxeo al cual apalear, y solo necesita ir ahí y dejarse golpear unas cuantas veces para recibir su dinero, una gratificante recompensa. Podemos ver cómo de acercan a la puerta un mago anciano junto a una joven pelirroja. Esta preguntaría que con quién entrenaría ese día, a lo que le responden que entrenaría con un plebeyo magia ofensiva, y la pelirroja que habíamos visto antes pregunta que si acaso quiere que apalee a un plebeyo. El calvo menciona que igualmente es parte del entrenamiento, además le habían pagado una buena cantidad así que podía practicar libremente, pero la pelirroja no estaría muy contenta con tal entrenamiento, renegando un poco por ello. Además ya estaba a punto de romper la barrera de las 2 estrellas, así que sería aún más complicado para el plebeyo. Mientras tanto volvemos con Derek, el cual se estaba preparando para el entrenamiento, y sería interrumpido por la pelirroja, quien le pregunta si él sería su oponente ese día, y con una reverencia este se presenta como Derek. Y la pelirroja igual se presenta como el ente, mientras pensaba que ese nombre se le hacía conocido. Y el calvo les pediría a ambos que suban a la plataforma, mientras la pelirroja dudaba de las habilidades del prota al ser tan joven, y ambos comenzarán a prepararse. Al haber subido a la plataforma, el ente pregunta si conoce la etiqueta básica de un duelo. Derek asiente con que sabe lo esencial, a lo que el ente le pide que resista lo que más pueda ya que terminaría rápido. Y comenzaría a idear sacarlo de un solo golpe para no hacerle mucho daño. Derek, sin alardear, pregunta que cuánto exactamente debe resistir para ayudarle en su entrenamiento. El ente solo se burla de sus palabras, pidiéndole nuevamente que resista con todas sus fuerzas. El albino tomaría una postura seria, comenzando a prepararse para ir con todo. El combate comenzaría con ambos retadores comenzando a emplear su maná. El ente preparando su hechizo y subestimando al albino, piensa que es muy arrogante a tan corta edad.
Y ahora debía mostrarle la diferencia entre un plebeyo y un noble, y terminaría su encantamiento lanzando su hechizo con gran potencia. Pero sería esquivado sin dificultad alguna por el frío albino, quien solo se movió un poco, pero a su costado el ataque impactaría con un árbol destrozándolo. Tal reacción dejaría incrédula a Elente por tal velocidad. Mientras Derek pregunta que por qué detuvo sus ataques, enojando a Elente, quien ahora sí quería quitarle su arrogancia, y comenzaría a emplear nuevamente su maná en un hechizo a mayor escala, preparando múltiples flechas de agua a su alrededor, y con un rápido movimiento las lanzaría todas en dirección a Derek. Por parte del albino, sin mayor complicación, solo lanzaría una flecha de hielo, y esto dejaría atónita a Elente, quien aún no comprendía, pero todas sus flechas serían destrozadas por la única flecha de Derek, y por su propio manejo impactaría a un costado de la pelirroja sin dañarla, la cual quedaría impactada por tal manejo de su magia. El calvo de igual manera sería sorprendido comprendiendo el aviso de mercenario veterano. Y ahora Elente iría con todo, comenzando con sus mejores ataques, que obvios son los de fuego, y seguiría recitando su hechizo para ahora sí darlo todo, sin contener su poder. Pero Derek con un simple vistazo deduciría que su estrategia es volar por completo la plataforma en lugar de atacarlo a él. Acto seguido, Elente, al terminar su hechizo, lanzaría múltiples flechas de fuego hacia arriba, las cuales cambiaría su trayectoria y comenzarían a caer por toda la arena. El albino, al darse cuenta de no poder esquivarlo, crea un escudo de maná para resistir el ataque. Mientras la gran explosión afecta a toda la arena exceptuando a Elente, mientras se comenzaba a disipar el humo, nuestro albino desactiva su escudo de maná, pero Elente había estado preparando un ataque furtivo con una lanza de hielo en su mano. Derek se sorprendería por el que a esa distancia no puede desplegar sus hechizos. Y su talento es simplemente ridículo, y sin más opción chasquearía sus dedos rápidamente, lo que generaría una intensa luz cegadora tal y como un Taiyuken. Esto desorienta a Elente, quien perdería su visión ante esa habilidad, y aún estando desorientada comenzaría a buscar frenéticamente la ubicación del albino, a lo que empieza a agudizar su oído para encontrar la posición de Derek, y justo por su barbilla pasaría una bala de hielo desconcertándola, y finalmente recuperando su visión miraría a Derek, quien arremetía con más de estos misiles de hielo, los cuales serían esquivados a duras penas por la pelirroja, y se daría cuenta que Derek también había limitado su oído ante el anterior ataque desorientador. Y nota que el primer ataque había sido intencionalmente erróneo, preguntándose el porqué de contuvo ante su victoria, y el albino lanzaría su último ataque de hielo, el cual sería eliminado con dificultad por la pelirroja. Derek aprovecha su distracción para arremeter al combate cuerpo a cuerpo de inmediato. Al contrario, Elente sonreiría al pensar que su activación de magia es mejor, y solo se concentra en el momento en el que activa su magia para hacerlo ella primero. Pero al contrario, Derek se detendría dando un fuerte pisotón mientras la pelirroja retrocedía, y se desconcertaría por tal acción, la cual sería Derek con su pie usando magia de rayo para despistar sus movimientos. Con un rápido movimiento la pelirroja lograría detener el ataque a tiempo, cayendo estrepitosamente mientras el calvo observaba impresionado. Mientras alababa las habilidades del albino, que hasta para él son difíciles de seguir, podemos ver cómo Elente seguiría en el suelo muy agitada, mientras le decía con impresión que es muy impresionante. Pero como es normal, Derek solo daría su fría mirada. Elente reconoce que lo había subestimado pensando que era todo un fanfarrón, y mientras da una reverencia le agradece por enseñarle algo tan interesante, abriendo sus ojos con total motivación, para luego utilizar desprevenidamente la misma táctica que había empleado Derek, pero este reaccionaría rápido comenzando a redirigir los rayos, impactando con violencia a la pelirroja tramposa, y Derek se abalanzaría para dar el final al combate. Con sus ojos tan afilados se centra en acabar a su presa, dejando a Elente sin defensa alguna con pánico en su rostro, pero el calvo haría sonar la campana deteniendo el entrenamiento. Derek con una reverencia le menciona que hizo un buen trabajo, mientras la pelirroja solo podía contener su cansancio notorio. Después de un rato podemos ver a Elente siendo arreglada por su criada mientras Derek estaba a un lado.
y comenzaría a elogiarlo siendo un mago tan impresionante, pero Derek no aceptaría tales elogios mencionando que ella tiene una velocidad de reacción impresionante rara de ver. El ente dando una sonrisa elogia su forma de halagar y eso demuestra que es un plebeyo que ha pasado por mucho. El albino solo responde que debe pasar por muchas cosas como un mercenario. Menciona que a ella le gusta su desempeño, pero al anciano atrás al parecer no le gustó para nada que se destaque tanto, y despidiéndolo, le agradece por sus enseñanzas ya que pronto tendría otro enfrentamiento. Derek comenta que con tales habilidades no debe preocuparse mucho, el ente le resta importancia a eso ya que no son alguien a quien quiera vencer. Y Aiselin Eleanor Duplain es a quien en verdad quiere vencer. Tales palabras solo serían respondidas con una fría mirada por parte del albino, y la pelirroja al hablar tanto le pide que ya se vaya, y este se retira momentos después de recibir la orden, mientras comenzaba a debatirse en donde había escuchado su nombre antes, y recordaría finalmente que Aiselin era quien lo había mencionado, y podemos ver cómo ésta corre para alcanzarlo, tomándolo por el brazo a una gran velocidad haciendo que éste reaccione rápidamente, y está con una sonrisa pregunta que si él es el mercenario que le enseñó a Diela. Después de un tiempo podemos ver a el ente junto a Derek en otra habitación y esta menciona que está dispuesta a hacer todo con tal de vencer a Aiselin. Y ya que Aiselin era de 2 estrellas, lo ideal era que ella también ascendiera, pero si no puede hacerlo quería ganarle al menos en magia. Derek, suavizando sus palabras, menciona que tiene un gran espíritu competitivo, pero menciona que antes al intentar vencer a Aiselin hizo bastantes cosas desagradables, y aunque le parecía desagradable sentirse celos, ella también los había sentido hacia Aiselin. Y no resultó nada bien ya que aunque dijo cosas malas a sus espaldas ella la comprendió y hasta le dio consuelo. Derek, confundido, pregunta el por qué le cuenta todo eso. El ente menciona que ante sus vergüenzas quiere que sepa que habla con sinceridad, además quiere preguntarle algunas cosas. Derek dice que adelante y responderá lo que pueda. Está mencionando que como estuvo en la casa de los Duplain debería saber cómo es la habilidad de Aiselin, y también cómo era ella, así que quería preguntarle el que debe hacer para poder derrotar a Aiselin. Derek, con su toque de indiferencia, empezaría halagando a Aiselin, pero de igual manera daría los puntos fuertes del ente, y que con esfuerzo y dedicación naturalmente la derrotaría. Y notaría que la mirada de la pelirroja se notaba una total desesperación ya que no quería elogios, solo esperanza. Y dejándose de rodeos le diría directamente que no tiene oportunidad de vencer a Aiselin. La pelirroja dice que aunque sea imposible ella quiere ganar cueste lo que cueste, y ya que él había convertido a la inútil de Diela en maga también podía ayudarla a ella a vencer a Aiselin. No es que no exista ningún método con el que pueda ayudar, pero antes de eso hay algo de lo que me preocupa. El ente, tomando una pose y una mirada satisfecha, pregunta que qué es eso. Primeramente, ¿ella acaso sabía cómo había hecho él al entrenar a Diela? Recordando los momentos donde la amenazó y disciplinó, el ente menciona que no conoce los detalles, pero con tal de ganar no le importa hacer cualquier cosa, y lo segundo, como sabe, es mercenario, así que eso significa que el ente sabe que muchos nobles criticarán el que haya aprendido de un mercenario plebeyo, pero ella hablaba en serio y su nombre en el futuro resonaría en todo el imperio. Y si ni siquiera podía destacar en Evelstein era totalmente ridículo, así que no debía juzgar su sinceridad por una razón tan trivial, porque habían cosas mucho más importantes que el orgullo. Derek monótonamente solo dice que no es eso, sino que como mercenario quiere que le pague, haciendo que la cara decidida de el ente se quede congelada unos momentos, para luego quedar completamente avergonzada en su lugar, para luego comenzar a balbucear algunas cosas para sí misma mencionando que pagara lo que sea. Derek, con una mirada decidida, dice que si ella habla en serio entonces él también usaría métodos extremadamente poco amigables.